El hombre se inclinó hacia el encendedor, saboreando el aroma del tabaco. Es difícil imaginar que en el año 2079 todavía haya personas que fumen cigarrillos tradicionales. Sin embargo, parece disfrutar la adversidad. Los puños que caen como lluvia alimentan a un hombre y el director de la Agencia de Operaciones Especiales, Scott, es la primera vez que se encuentra con un prisionero tan peculiar como Snow. Él debe saber qué sucedió exactamente en el hotel esa noche. En realidad, para el agente Snow, acostumbrado a situaciones extremas, la misión de ese día era bastante ordinaria. La llamada de su compañero Mace siempre llegaba en el momento menos oportuno, y el oponente seguía siendo muy resistente. Había fragmentos y chispas, pero en este mundo no importa quién tiene estilo y un arma, es lo que te hace el jefe. Sin embargo, no fue hasta que Snow contestó la llamada de su compañero que se dio cuenta la operación de hoy era una trampa tendida por un infiltrado. Debido a que no sabía quién era el cerebro detrás de todo, Snow no planeaba revelar la identidad de Mace al jefe, pero para evitar recibir unos cuantos golpes, tuvo que proporcionar información irrelevante. Cuando Snow logró controlar la situación, el agente encubierto que había venido a reunirse ya estaba al borde de la muerte. Su último encargo antes de morir fue que no dejara que el enemigo se llevara el objeto, lo que resultó en que Snow se quedara con el símbolo personal del agente encubierto. Rápidamente, guardó la caja que su compañero había protegido con su vida, pero los pasos afuera se acercaban cada vez más, y Snow ya no tenía tiempo. Los aviones de ataque que patrullaban afuera y los equipos SWAT completamente armados actuaban en conjunto, pero Snow, con su vasta experiencia en combate, conocía bien las tácticas de su propio equipo. La red de fuego de los aviones de ataque no fue un obstáculo para él mientras subía al tejado, pero al fin y al cabo, el cuerpo humano tiene sus límites. Las balas había que esquivarlas, así que al saltar, Snow cayó con fuerza. Afortunadamente, los vagabundos habían montado una cama blanda, lo que le dio a Snow la oportunidad de llevarse la caja con vida. Dentro de la caja había secretos de estado, y la policía no dejaría escapar al fugitivo. Por suerte, el jadeante Snow descubrió algo muy útil, un nuevo modelo de monociclo motorizado, un producto esencial para la huida. Snow logró dejar atrás a los coches de policía, pero lamentaba no poder hacer nada contra los drones en el cielo. Tenía que darse prisa para encontrarse con su compañero Mace. La señal del teléfono había sido rastreada, así que Snow solo podía acelerar a fondo hacia la estación de metro. Afortunadamente, Snow, deslizándose, no fue atrapado por el tren. Mientras la caja estuviera en sus manos, la misión no se consideraría un fracaso. Mace ya estaba esperando en el vagón, y Snow usó todas sus fuerzas para lanzar la caja al metro. Capturado por las fuerzas especiales, solo esperaba que Mace pudiera escapar de las garras del jefe. Pero en opinión del jefe, no había una sola verdad en lo que decía Snow. El comportamiento del infiltrado era simplemente vender secretos de estado. No solo eso, el que mató al infiltrado para silenciarlo fue el propio Snow. Al escuchar esto, Snow también entendió que no tenía necesidad de explicarse. Ese infiltrado sacrificado fue porque la agencia especial había sido infiltrada, y por eso buscó específicamente a Snow, en quien confiaba para hacer la entrega. Antes de que se descubriera al traidor, Snow no diría nada. Los agentes enviados por la CIA ya habían venido a hacerse cargo del desastre que dejó el director y jugar a la tortura con los agentes. No sé en qué estaban pensando. Los agentes serenos y calmados no pertenecían a la agencia especial. Pero Snow tampoco sabía si Mace había conseguido la caja, aunque el compañero de Snow resultó ser más confiable de lo que pensaba. Mace ya había metido la caja en una taquilla de la estación. Si no hubiera sido por el disparo accidental del arma, habría escapado de la persecución sin problemas. El agente solo podía buscar a este cómplice. La sala de interrogatorios de Snow grababa, pero la verdadera identidad de Mace era solo una ilusión en la mesa. El agente, entendiendo la situación, no tuvo más remedio que borrar silenciosamente las huellas, pero así Snow se convirtió completamente en una espina en el ojo del director. El director, que se dirigía a Washington para un informe rutinario, ya estaba considerando cuidadosamente sus palabras. Antes de entrar en el búnker de la Casa Blanca, la seguridad personal del presidente es de suma importancia. Si no fuera por el robo de secretos nacionales, Cook no estarían tan preocupados. El mayor riesgo, en este momento, es la primera hija que está fuera de la ciudad para una inspección. El presidente no puede creer que, en un momento como este, su querida Amy no esté en Washington. De hecho, Amy realmente se ha ido muy lejos. A bordo de una nave espacial, está a punto de inspeccionar la prisión más grande de Estados Unidos en el extranjero, Space One.
sobre esta prisión que alberga a criminales peligrosos. Los rumores en el exterior son abundantes, sin importar lo que el alcaide diga para embellecer la situación. Amy tampoco cree que Space One opere de manera limpia. El cielo sabe qué sucede en esta superprisión suspendida en el espacio profundo. Cuánta suciedad y maldad existen. Bajo la vigilancia de la red de artillería, la nave atracó sin problemas. Amy sospechaba desde hace tiempo que esta prisión custodiada estaba utilizando a los prisioneros para experimentos humanos. El patrocinador detrás de la prisión, aún más infame, es la hija del presidente. Amy estaba decidida a investigar a fondo. Bajo la guía del alcaide, Amy finalmente llegó al núcleo de la prisión. Ante sus ojos, un almacén que parecía un estante de supermercado. Estaba lleno de congeladores humanos. Los prisioneros de alta seguridad en la prisión no sabían cuándo llegaría el día de su descongelación. Quizás para darle una lección a la señorita, el alcaide eligió a un tipo duro. Esperemos que Amy pueda obtener la información que desea. De todos modos, Snow, acusado de asesinato en primer grado y traición, no recibiría ningún trato especial. 30 años de condena, según el director, todavía se consideraban una sentencia demasiado leve. Afortunadamente, el rumor sobre la Space One era que era suficiente para volver loco a cualquiera. Snow seguramente no se iría sin experimentar eso. Una vez que se inyecte el líquido de congelación, no estará lejos de la superprisión, al menos para Amy, que entrevista a los prisioneros. Los rumores no eran falsos. Aunque Hyde era un criminal despiadado, antes de entrar en prisión, no estaba ciego de su ojo derecho, ni tan loco como ahora. Amy comenzó a darse cuenta de que no podría obtener mucha información, mientras que el inquieto Hyde empezaba a entrar en calor. Sin embargo, el guardaespaldas no esperaba que Hyde tuviera habilidades. Una vez que tomó la pistola, causó un alboroto en la sala de interrogatorios y las balas disparadas encendieron el oxígeno puro en el entrepiso. Aunque la explosión no fue de gran magnitud, liberó a un demonio que caminaba entre los hombres. No importaba cuán rápido Amy intentara bloquear la puerta, no podía detener a Hyde, que se movía como pez en el agua. La alarma de incendio de la prisión rápidamente llamó la atención de la policía espacial, pero Amy, que huía por su vida, no podría aguantar hasta que llegaran. Sola y sin fuerzas, no podía salvar al desconcertado investigador, y Hyde odiaba especialmente a aquellos que vestían batas blancas. Los prisioneros seguían durmiendo, pero a Hyde le gustaba la acción. Bajo su amenaza, el investigador activó el programa de descongelación, pero incluso liberando a los demonios, no pudo salvar su propia vida. Después de todo, a Hyde, que siempre hacía trucos, le encantaban las sorpresas inesperadas. Los guardias, acostumbrados a la tranquilidad, se dieron cuenta del motín demasiado tarde. Los prisioneros de alta peligrosidad que se abalanzaron no solo pusieron a los guardias en alerta máxima, sino que incluso se enfrascaron en una guerra interna. Parece que no todos habían sido torturados hasta la locura. El astuto y calculador Eli entendía muy bien la importancia del momento oportuno. Cuando los guardaespaldas despertaron de entre los escombros, Amy ya había desaparecido. Ojalá su informe no llegue demasiado tarde. Los días de falta de entrenamiento no eran rival para Ellie. Hyde, que había capturado a Amy, tampoco podía esperar para liberar su propia ira, pero a los ojos de su temible hermano mayor, todos los no combatientes en la prisión eran fichas de negociación para más tarde. Tomar el control de Space One no servía de nada. Necesitaban obtener un indulto, considerando la posibilidad de una tregua. Ellie ni siquiera abrió fuego primero contra las fuerzas policiales de refuerzo. Aunque el enemigo venía con fuerza, también estaban preocupados por los rehenes en la prisión, pero Hyde, que no podía quedarse quieto, ya había buscado a un experto en armas. Incluso si su hermano mayor no lo permitía, no podía controlar sus impulsos. La gravedad del motín volvió a escalar. Eli solo esperaba que su hermano menor fuera más cuidadoso. La crisis en Space One tenía al presidente al borde del colapso, pero habiendo apartado a todos, no le importaba nadie más que Amy. La opinión era enviar marines para recuperar la cárcel, pero los agentes ya habían notado las intenciones ocultas del presidente. Hacer que el escándalo se conociera sería perjudicial para las próximas elecciones. Dado que se trataba de rescatar a Amy, un agente era más que suficiente. Snow, preocupado, no podía creer que también iba a ser explotado por sus superiores. Space One no era un lugar ligero. ¿No sería eso enviar a alguien a una muerte segura? Si no fuera por la insinuación del agente, Snow no habría aceptado de ninguna manera. Después de todo, la superprisión actual se ha convertido en el reino de los prisioneros. Los rehenes, aparte de quedarse quietos, no pueden hacer nada. Solo la secretaria comprensiva puede consolar un poco a Amy. Afortunadamente, su príncipe azul ya ha preparado su equipo. El detector de vida en el cuerpo de Amy ayudará a Snow a entender la situación del objetivo, y una vez que encuentren a Amy, podrán regresar en la cápsula de salvamento. ¿Por qué hay una cápsula de salvamento extra?
no es más que porque Ellie eliminó a todos los que querían escapar. Si no obtienen el perdón, regresar a la Tierra es solo una sentencia de muerte. Deben curar sus heridas y planear a largo plazo. Pero las personas con bata blanca no son necesariamente médicos, y Amy, que no puede hablar, solo puede seguir el juego. Su aparición aterrorizó al director del rescate, pero para el astuto Snow esto es una buena noticia. La otra parte no reconoce a la hija del presidente, simplemente agarraron a alguien con bata blanca y lo tomaron por médico. Parece que el objetivo del rescate está temporalmente seguro para darle una lección al gobierno y también para agradecerse a sí mismos por su parte del botín. Los prisioneros eligieron como su primera víctima al desafortunado director de la prisión, quien, congelado como un polo, es una advertencia silenciosa. Si el gobierno no cede, los rehenes se convertirán uno por uno en basura espacial. El director, que siempre ha actuado de manera brusca, ahora también está en un aprieto, ya que la otra parte quiere negociar. Entonces hablemos. Los expertos en negociación ya están en su lugar. Como un novato, Snow también comenzó una operación de infiltración. Los expertos en negociación realmente son profesionales. Con 3 frases capturaron el punto crucial de Ellie. Es imposible que el gobierno perdone a todos los prisioneros, pero si Ellie puede garantizar la seguridad de los rehenes, ella puede disfrutar de uno de los pocos cupos disponibles. Permitir que los confidentes cercanos recuperen su libertad. Para mostrar sinceridad, Ellie debería liberar a un rehén, preferiblemente un herido, mejor si es una mujer. Estas condiciones claramente están hechas a medida para Amy, y la negociación parece ir bien. Pero los locos siempre actúan de manera irracional. Hyde no dejaría ir a su amada. Si se necesita una mujer herida, simplemente le dispararía a cualquiera. La negociación estaba a punto de romperse, y Snow inmediatamente puso en marcha su plan. Sin embargo, había muchos informantes dentro de la prisión, y Ellie se enteró de los movimientos de la gente. El desafortunado experto terminó sacrificándose gloriosamente. Ellie no tuvo más remedio que ordenar a su hermano que eliminara al intruso, pero atrapar a Snow no es tan fácil como activar un interruptor. Ella logró entrar en el interior de la prisión, pero en ese momento el agente aún no sabía que Ellie ya se había enterado por las noticias. Se dio cuenta quién era Amy, pero Amy no se queda quieta. Aprovechando un descuido, agarró un extintor y rociar. El guardaespaldas falló. Snow aprovechó. El guardia era fuerte. Snow tenía un arma secreta. La cooperación es clave. Snow, herido por Amy, no explicó. El dedicado guardaespaldas llevó a Amy directamente al ascensor. Después de romper el sistema de control, decidió quedarse en la sala secreta esperando el rescate. Sin embargo, el rescate enviado por el gobierno ya había sido perfectamente eludido por ellos. Snow no pudo abrir la sala secreta, y el ejército de criminales que venía en persecución tampoco le dio espacio a los agentes para investigar, aunque Ellie, que no tenía mucha educación, tampoco pudo abrir esa puerta sólida. Pero mientras tenga un arma en la mano, no le faltarán ingenieros que quieran sobrevivir. Snow, que no podía actuar, simplemente comenzó a buscar información sobre Macy, pero según el estado físico de Amy, el oxígeno en el ascensor ya estaba casi agotado. Los 2 ingenieros que llegaron apresuradamente aún no habían abierto la boca cuando fueron víctimas de un castigo ejemplar. Snow tuvo que buscar oportunidades por el conducto de ventilación, pero la prisión espacial no tenía pasajes fáciles. La máquina de gravedad girando a alta velocidad se convirtió en el gran problema que Snow tenía. Si no fuera por los perseguidores detrás, no creería que la oportunidad de ocultarse flotaría. El combate flotante no era muy diferente del normal, y usando calor interno, Snow infligió un gran daño al enemigo. Pero saltar desde el otro extremo no tenía suficiente empuje, y si ralentizara, le daría al enemigo una oportunidad para aprovechar. Hagrid en la sala de control tampoco estaba ocioso. Con 3 pulsaciones redujo el valor de la gravedad. Las personas de arriba aterrizarían más tarde. Además, la prisión tiene una función de control remoto, y con una sola orden, hizo que la máquina de gravedad volviera a funcionar. Snow, que escapó de la muerte, finalmente recuperó una ventaja. En comparación, la operación de Ellie para abrir la puerta claramente no fue tan bien. Un ingeniero que estaba orinando no pudo abrir la puerta dañada y los disparos sonaron de nuevo, dejando solo al último ingeniero en la prisión. Este tipo no era alguien que temiera a la muerte, pero no importa cuánto lo amenazaran los prisioneros, necesitaba 5 minutos. El oxígeno en la cámara secreta no duraría tanto. El guardaespaldas hizo su último sacrificio. Si reducía el riesgo para la hija del artista, podrían vivir un minuto más. Pero a menudo, lo que decide el éxito o el fracaso de las cosas es el último minuto. La idea de volar la tapa del ascensor finalmente permitió ver a Amy desmayada. La reanimación cardiopulmonar ya no servía.
Era necesario realizar una inyección ocular para que la adrenalina mostrara su poder. Una vez que la herida comenzara a moverse, se podría proceder a la respiración artificial. Sin embargo, el momento en que Amy despertó fue algo coincidente, pero todo esto no importó, porque cuando los prisioneros irrumpieron en el ascensor, Amy ya había sido rescatada. La granada que Snow dejó fue un regalo para sus compañeros de prisión. Incluso si Amy tenía una herida en la pierna, Snow estaba lleno de recursos. Tampoco tenían que preocuparse por la velocidad de su fuga. La interceptación de las bombas láser fue muy efectiva, y Ellie, al encontrar al experto en comunicaciones, tuvo que bloquear las señales de comunicación fuera de la prisión, lo que le causó un gran problema a Snow. Los dos que cayeron del conducto ahora estaban completamente aislados y sin ayuda, pero incluso el desquiciado Hyde pudo darse cuenta de que su hermano hizo esto, porque realmente habían perdido el rastro de Amy, aunque al menos podrían tomarse un descanso temporal. Para el dúo en fuga, esto no deja de ser algo bueno. Quizás sea el destino, ya que en la enfermería hay de todo. Las inyecciones para detener el sangrado y el agente de congelación nerviosa son suficientes para que Amy recupere la capacidad de moverse. Se han convertido en los más buscados de la prisión. Deben apresurarse. Si Amy no quiere caer en manos de Hyde, cambiar de identidad es la mejor opción. Amy, vestida con el uniforme de prisionera, comenzó a sentir simpatía por este hombre confiable. Mientras tanto, Snow, que estaba mezclando los tintes, ya estaba listo para el cambio drástico. Después de un rato de trabajo, Amy se transformó en un apuesto joven. ¿Le guste o no? Este es el mejor atuendo en la prisión. Sin embargo, todavía falta algo. Un golpe más. Y se verá más rudo. La preparación de Snow no carece de sentido, ya que el caso que ha dado un ultimátum al gobierno ha decidido usar a Amy como su salvoconducto. Si el gobierno no acepta que piensen en los prisioneros feroces como lobos en la cárcel, la situación que ha cambiado drásticamente ha logrado atraer al presidente y en este momento el director no trae buenas noticias. La lista para la acción, Ellie ya está preparada para cazar, pero está demasiado preocupada por su hermano menor, hasta el punto de no permitir que el otro participe en la batalla. Al darse cuenta de que no puede disfrutar solo del amor de Hyde, comienza a guardar rencor, pero el enemigo está ligeramente armado, lo que para el dúo fugitivo significa que deben parecer naturales y relajados. Los guardias pesados afuera son todos amenazantes, y aparte de recurrir a la violencia, parece que no tienen otra forma de desahogarse, pero lo que más desespera a Snow es la cámara de congelación completamente vacía. Él luchó todo el camino hasta aquí, sin ver rastro de Mason. Pero antes de que Snow pudiera recordar los detalles del camino, el matón que custodiaba el pasillo bloqueó su camino. Aunque Amy se disfrazara de hombre, seguía siendo un joven de aspecto limpio. Siempre habrá alguien que se fije en él, pero mientras Snow esté presente, nadie podrá tocar a su amada. ¿No pueden enfrentarse directamente? ¿No pueden huir? El rifle de asalto que Snow tenía escondido tampoco era algo que el enemigo pudiera igualar. Mientras puedan abrir la puerta que bloquea el camino, todavía tendrán una oportunidad de sobrevivir. Lo que Snow nunca esperó fue que la puerta se abriera automáticamente desde el otro lado, y quien los salvó fue el sorprendido Mason. Snow estaba extasiado de alegría y, después de dejar atrás a los perseguidores, le dio a Mason un gran abrazo. Pero antes de que Snow pudiera disfrutar mucho tiempo, el incoherente Mason le echó un jarro de agua fría. Amy tenía razón, la congelación puede inducir demencia o locura. Mason, quien fue encarcelado injustamente, es solo una de las innumerables víctimas de Space One. En este momento, Mason a veces canta canciones infantiles, a veces recuerda su infancia, pero no dice dónde está la caja. Snow no pudo obtener la verdad, pero sí escuchó el ruido de los enemigos, los trolls. No pudieron hacer nada más que acelerar su retirada. Pero después de todo, los prisioneros eran numerosos y, aparte de esconderse, Snow no pudo pensar en una mejor solución. Cada vez que empezaban a divagar, la alarma en el pecho de Amy sonaba sin parar. Si no hubieran corrido rápido, ya habrían sido atrapados por Ellie. Pero cuando una crisis apenas se calmaba, surgía otra. La descontrolada Space One ya había invadido la órbita de otra estación espacial, y los compañeros de Mace fueron directamente golpeados hacia el otro extremo. Una puerta sólida separó a Snow de su compañero. Mace, sumido en la demencia, ni siquiera pudo presionar el botón de emergencia. La grieta fuera de la puerta se hacía cada vez más grande, y el frío del espacio comenzó a invadir el cuerpo de Mace. Amy, impotente, solo pudo escuchar las últimas palabras de Mace. Más largo, más largo. Judías verdes bloquean tu expediente. Puedo ver que la triste idea solo puede mirar cómo los camaradas que defienden con su vida los secretos nacionales mueren gloriosamente. El indefenso Snow solo quería completar la misión y encontrar a Mace, pero ahora debe tomarse en serio, encontrar a la persona que causó la muerte de Nis y provocó la tragedia.
Sin embargo, la responsabilidad no recae en Amy. Fue precisamente porque vio el caos oculto en la superprisión que la hija del presidente vino a inspeccionar. La prioridad es enviar a Amy de regreso. En la cápsula de escape solo hay un asiento, lo cual es perfecto para Snow. Mirando la cápsula de escape que se aleja, Snow solo quiere estar tranquilo, pero los comandantes que rastrean la cápsula de escape. No había pasado mucho tiempo feliz cuando su sonrisa comenzó a congelarse. La cápsula de escape estaba vacía. Amy ya había decidido regresar, sin importar si Snow lo creía o no. Ella había descubierto el secreto que Mace dejó antes de morir. Mientras él esté presente, el presidente no dará la orden de atacar la prisión. Ojalá Snow sea tan impresionante como presume. Deben rescatar a los rehenes restantes. Pero el demente Hyde no le dará a Amy ninguna oportunidad más. Viendo cómo el otro sigue matando a los rehenes, Amy no tuvo más remedio que revelar su ubicación. Pero Hyde no era alguien que cumpliera su palabra. Todos los rehenes fueron asesinados, y Snow solo pudo cambiar de posición. Fue hasta ese momento que Amy admitió a la gente que también estaba confundida con las últimas palabras de Mace. Solo quería salvar a los rehenes. Snow, que había recargado su cargador, no se sorprendió por la confesión de Amy. Ambos habían hecho todo lo posible, lo más importante en ese momento, o abrirse paso a la fuerza. Además, el descubrimiento fuera del ascensor también fue suficiente para explicar lo que había sucedido. La prisión había estado realizando experimentos humanos con los prisioneros, y las víctimas fueron tratadas como accidentes. Aquellos rehenes que parecían inocentes también tenían las manos manchadas con la sangre de los prisioneros. Hyde no dejaría escapar a las personas con bata blanca, pero antes de que Snow pudiera consolar a Amy, el frío cañón de una pistola ya estaba en su cabeza. Aunque Snow aún podía resistir a Ethan, no podía detener el disparo adicional del prisionero. La fuerza del impacto de la metralla empujó a la gente hacia un pozo profundo. Amy, sin protección, solo podía someterse a la voluntad de Ellie. Pero no fue hasta que regresó a la sala de control que Ellie se dio cuenta de lo gran error que fue dejar a su hermano a cargo de los rehenes. Los puños no resolverían el problema. Era necesario restablecer la señal para iniciar las negociaciones. Sin embargo, según el director, que hablaba con determinación, la prisión que había colisionado con la estación espacial ya se había desviado de su órbita. Space One se estrellaría contra la Tierra. Era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército tomara el control de la prisión o de que se enfrentaran a las balas. Los agentes aprovecharon la oportunidad para informar a Snow que sufría de dolor de espalda sobre la ubicación del almacenamiento de los trajes espaciales. Si su calidad era buena, Snow aún tenía una pequeña esperanza de sobrevivir. Al darse cuenta de que había perdido la ventaja en las negociaciones, Ellie no tuvo más remedio que dirigir su atención hacia Amy, pidiéndole que intercediera con su padre. Quizás aún había una oportunidad de salvar la situación, pero después de todas las pruebas y tribulaciones que había pasado, Amy ya no era la chica indecisa de antes. Enfrentándose al cañón de las armas de los criminales, le gritó a su padre que todos los rehenes habían muerto y que volara a la prisión. Ellie, furiosa y avergonzada, casi entró en un estado de frenesí. Sin embargo, después de pensarlo varias veces, su corazón seguía sin latir. Es cierto, el presidente todavía dudaba por su hija, pero el Air Force One ya estaba cayendo, y la suerte de millones de años en el espacio no era menos importante que la de Amy. El presidente, afectado por el cariño hacia sus hijos, ya no podía tomar una decisión racional. El director, con firmeza, inmediatamente presentó los artículos legales y los documentos de autorización. Se suspendieron temporalmente las funciones del presidente, y el ejército ya no podía dudar. Debía actuar con contundencia. Al ver que el gran ejército se acercaba, la gente cayó en la desesperación. Pero hasta ahora, Hyde seguía enfadado por las acciones de su hermano mayor. Estaba tan enloquecido que incluso aquellos que atacaron brutalmente a sus propios familiares, como Asher, ya no estaban. Hyde finalmente pudo hacer lo que quisiera con Amy, pero las naves espaciales de combate fuera de la ventana no eran solo para exhibición. Aunque el sistema de defensa aérea de la prisión estaba activado, el ejército no se retiraría. Hyde tampoco esperaba que la mujer débil frente a él tuviera solo la fuerza para resistir, y ella no se daba cuenta. La vitalidad de los agentes es más resistente de lo que la gente piensa. Todos los rehenes murieron, la rebelión fue sofocada, y el agotado Snow finalmente pudo llevar a cabo la misión de rescate con tranquilidad. La Fuerza Aérea ya había llegado a la prisión, lista para comenzar a bombardear a los prisioneros en su lucha desesperada. También matarán hasta el último momento, pero esta vez Snow no permitirá que otros se salgan con la suya. Con un sentido de dirección claro, encontró el traje espacial del que Garen había hablado justo cuando el avión de combate lanzó la bomba de tiempo. En ese instante, los dos, completamente equipados, se tomaron de la mano en silencio.
Antes de que llegara la explosión, saltaron hacia adelante, y las llamas detrás de ellos se convirtieron en su propulsor. Los dos atravesaron la atmósfera a gran velocidad y, en un abrir y cerrar de ojos, se acercaron al suelo. El valiente Snow se quitó directamente el traje espacial, enderezó su postura, alcanzó a Amy, que iba un paso adelante, y desplegó el paracaídas de ella. El aterrizaje fue un poco pesado, pero ambos estaban a salvo. Sin embargo, el Snow de la leyenda no había limpiado su nombre de los crímenes que había cometido. Amy de repente se dio cuenta de todo. Rápidamente comenzó a investigar el año de Mace. Aprovechando un descuido de los guardias, se escapó de la sala de hospital. La verdad de los hechos debía estar en esa estación de metro tan significativa. La canción de Cuna Verde, a la que Mace se refería, debía ser el casillero frente a él. Al ingresar la contraseña, logró obtener el maletín. Pero solo tener la caja no era suficiente. El sacrificio del infiltrado seguramente no fue tan simple. Al examinar la escena, Amy finalmente descubrió que el espejo detrás de la puerta era una ilusión causada por la refracción. Snow, quien rescató al infiltrado, fue considerado por el director que supervisaba la operación como el traidor dentro de la agencia especial, y todo quedó al descubierto. El presidente, que siempre hace cosas confusas, debería despertar de una vez. Snow y el agente se encontraron de nuevo, pero esta vez él parecía más tranquilo, quizás porque la caja ya había sido encontrada. Finalmente podía recuperar su libertad, pero el agente miraba la caja vacía frente a él, sin entender realmente por qué el espía estaba tan contento, ya que el significado de la caja no residía en el supuesto secreto. La clave del problema era que el agente sabía de antemano la contraseña para abrir la caja, lo que ya dejaba claro que el maletín no era más que una distracción del infiltrado. El agente, que parecía leal y honesto en la superficie, era en realidad el topo que el director había estado buscando arduamente. Ningún sacrificio fue en vano. Snow salió por la puerta de la comisaría. Solo quería fumar un cigarrillo para relajarse un poco, pero no fue hasta que sacó el encendedor que Snow de repente se dio cuenta de dónde se había guardado realmente el secreto del maletín vacío. Claro, ya es el año 2079, nadie fuma, y un infiltrado no usaría documentos en papel en este mundo desastroso. Finalmente, todo se había corregido. Snow miró hacia atrás con indiferencia, y su hermosa hija ya estaba esperando cerca. Este golpe fue su forma de saldar cuentas con el agente. Dado que ya no había rencores, podían continuar con su cita. Quizás el presidente no apruebe esta relación, pero según tú, Snow seguramente no tiene problema. Fin de la historia. Esta obra es una película de ciencia ficción y acción que se estrenó en Francia en 2012, donde un agente rebelde limpia su nombre de una injusta acusación. La aventura espacial y el regreso a la verdad moral de la belleza es realmente emocionante. El presidente, siendo un padre devoto, apreciará al nuevo novio de Amy. Te invitamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios.